Bendiciones, amados hermanos, en este hermoso día, el día del Señor, domingo, día del Señor, el día que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de fiesta, es un día de celebrar, es un día de darle gloria y honra al Señor porque Él vive, nosotros vivimos y tenemos vida en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor. El pastor May nos trae la palabra del Señor y yo tengo el privilegio de dar esta introducción. Y quiero compartirles un versículo bíblico que encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 5, la segunda parte del versículo 5 y el versículo 6, que dice así: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús vive, Cristo vive, pero lo más hermoso es que vive en tu corazón y en mi corazón, y hoy hacemos fiesta de gozo, de alegría, y tómate tu tiempo, alaba con música y dale gloria al Señor porque tú y yo tenemos vida y vida en abundancia gracias a esa muerte que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pero que también resucitó al tercer día. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor por este hermoso día, y así luego vamos a dar paso para la palabra que trae nuestro pastor Maynor Escalante. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día que tú nos estás regalando ahora. Celebramos la vida de tu Hijo amado que tú nos regalaste, Señor, para traer salvación a nuestras almas, Señor. Gracias por todas las familias de nuestra iglesia que hoy nos están viendo a través de este programa, por los amigos, las amigas, la familia, que los hermanos que se han alejado, todos los que hoy están viendo este video, Señor, los bendecimos y deseamos sobre sus vidas, Señor, que seas tú glorificándose en sus corazones, y que la palabra que vamos a recibir de nuestro pastor edifique, fortalezca y aliente cada corazón conforme a la necesidad de sus almas. Gracias, mi Señor. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos, y recibamos al pastor Maynor con esta hermosa palabra de Dios. Amén. ¡Aleluya! Hola, mis queridos hermanos, querida familia, queridos amigos que nos sintonizan. Una bendición una vez más poder llegar hasta sus hogares. Dios bendiga a todos los países que nos están sintonizando. Es una bendición poder compartir con ustedes y de alguna manera saber también que estamos siendo de bendición a otras naciones. Muchas gracias. Iglesia Palabra y Poder, hoy es domingo. En la tradición cristiana se celebra el domingo de resurrección, ¿verdad? Esta semana, pero realmente no fue una semana como la que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Dios en su soberanía, Él hizo esto y damos gracias al Padre por esto, ¿verdad? Pero pues celebramos la resurrección de Jesucristo, claro que sí. Mi esposa me introdujo ya con una porción poderosa de la palabra del Señor. Ella ya oró. Así que hoy entonces voy a entrar directamente al pasaje al cual me ocupa hoy para traer la predicación del Señor a nuestras vidas. Y se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 3. Zacarías, capítulo 3 dice así: Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle sus vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado de tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan una mitra limpia en su cabeza. Y pusieron una mitra limpia en su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie.
Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Nada más ahí vamos a parar la palabra del Señor. Usted puede leer en su casa. Me faltaron nada más 3 versículos para concluir el capítulo 3 de Zacarías. Muy bien. Hoy quisiera llevarles a meditar sobre el tema lección aprendida o no. Es decir, ¿aprendimos o no la lección? De eso quiero que veamos. Y para que veamos el contexto del pasaje, Josué era el sumo sacerdote que había regresado del exilio. Si vamos a Esdras, vamos a encontrar que Josué y Zorobabel venía como gobernador y Josué como el sumo sacerdote de los exilios, cuando Ciro dio la orden que regresaran a Jerusalén a reconstruir, a vivir ya como pueblo, como nación. Josué venía entonces como líder espiritual del pueblo, siendo el sumo sacerdote. Ahora dejo ahí porque más adelante voy a regresar a esto, y quédese con la imagen, con el pensamiento entonces que este sumo sacerdote era el que venía como sumo sacerdote, valga la redundancia, de Israel, cuando Israel venía de la esclavitud por 70 años en Egipto. 2 líderes menciona la Biblia: Zorobabel, y menciona también a Josué, y por supuesto aparece Esdras, ¿verdad? Y más adelante aparece Nehemías como reconstructor de los muros de Jerusalén. Muy bien. ¿Lección aprendida o no? Pensemos en la actitud de aquellos pacientes que se vieron cara a cara con la muerte, que estuvieron en estado de coma o inconscientes, pero que por un acto divino pudieron salir con vida. ¿Acaso seguirán viviendo igual que antes? ¿Cómo vivirán ellos el resto de su vida? ¿Y qué de aquellos que se salvaron de la misma muerte cuando sufrieron ese accidente automovilístico o de trabajo? ¿Será que no van a valorar la vida más? Pienso que la vida es lo más grande y sagrado que tenemos, y por lo mismo debemos saberla vivir, porque perderla por cualquier imprudencia sería un desastre irreparable. Las personas que han tenido que pasar por esos momentos difíciles, como haber superado el coronavirus, por ejemplo, son más prudentes. Se supone que deberían de ser más prudentes y sensibles. Son personas más agradecidas, son más creyentes y espirituales. ¿Por qué? Porque se les dio otra oportunidad de vida. Creo que los que recibieron una nueva oportunidad para reiniciar, por ejemplo, los presos que son perdonados de sus condenas, ¿verdad? Los que les perdonan deudas financieras, los que fueron perdonados en un acto de infidelidad matrimonial, etc. Debieron aprovechar al 100 esas oportunidades. Pero la pregunta es, ¿pero qué merecen esas personas que, habiendo recibido nuevas oportunidades, no saben aprovecharlas y siguen en las mismas prácticas de siempre? Primero pienso que se cierran las puertas, pierden la confianza de todos, pierden el respeto también hacia sí mismos. Cuando una persona, después de haberse encontrado con el final de su vida y por un acto divino, Dios le vuelve a dar vida, y si no aprende, entonces no aprendió la lección, no pasó la lección. Hoy veremos el proceder de un pueblo que, habiendo recibido la oportunidad de empezar de nuevo, no aprovechó esa oportunidad. Pero también veremos su triste final. Por último, vamos a aplicar esto a nuestras vidas haciéndonos las siguientes interrogantes. Y cuando pase esta pandemia, ¿cómo va a ser mi vida para con Dios? ¿Seguiré igual que antes
¿O haré cambios en mi vida para servir al Señor? Esos interrogantes son importantes porque ahorita estamos pasando el proceso y tenemos la idea y hasta promesas de mejorar y de celebrar. Pero ¿y cuando pase esto, unos 2 meses, 3 meses después, cómo va a ser mi vida? ¿Volveré otra vez igual allá o voy a aprovechar la oportunidad? La pregunta es, ¿vamos a aprender la lección o no? Eso depende de usted, eso depende de mí. Pero Dios nos está dando una lección de vida a toda la humanidad con este proceso que estamos viviendo. Muy bien. Un pueblo traído desde el mismo infierno, si quiere verlo así. Para comprender la historia de este pueblo llamado Israel, primero tenemos que saber unas preguntas que quiero dejar en el aire. ¿Por qué fueron llevados al mismo infierno? Es decir, ¿por qué fueron llevados cautivos a Babilonia? ¿Qué hacían cuando estaban cautivos ahí? ¿Qué cosas tuvieron que sufrir? ¿Qué era lo que más anhelaban cuando estaban allá pasando la lección? ¿Cuánto tiempo vivieron ahí? Creo que ninguna nación como Israel ha vivido periodos oscuros y difíciles en su historia, y todos lo sabemos. La primera interrogante, ¿por qué fueron llevados al mismo infierno? La respuesta es esta. ¿Cuántos profetas vinieron con palabra de Jehová a Israel a advertirles y ellos nunca escucharon? Se habrían, hermanos, ahorrado tantas cosas. Ellos se hicieron un pueblo rebelde, practicando cosas que Dios les había prohibido, y de tantos profetas que llegaron con palabra del Señor, sabe, a muchos mataron, a otros los encarcelaron, a otros más los torturaron, a otros cuantos más los expulsaron a otras naciones. Y la Biblia habla de uno que fue aserrado al profeta Isaías, un malvado rey llamado Manasés. Aserró con su sierra su cabeza por traer palabra de Dios. ¡Qué increíble! El punto que Dios realmente no tuvo otra opción que hacerlos esclavos del imperio babilónico por 70 años, amados hermanos. Las demás interrogantes que hice, ¿qué era lo que más anhelaban? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Basta con que leamos 2 salmos para entender y darle respuesta a esas interrogantes. El Salmo 137, parte del Salmo 137, parte del Salmo 126, y entonces vamos a comprender alguna respuesta. Por ejemplo, el Salmo 137 empieza diciendo así: cuando estábamos en Babilonia, lejos de nuestro país, acostumbrábamos sentarnos a la orilla de sus ríos. Después de un día de trabajo en esclavitud, los hombres con sus espaldas rajadas, sus ropas rotas, se sentaban a la orilla del río. Y dice, no podíamos contener el llanto al acordarnos de Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué proceso más difícil! ¿Acaso no estamos llorando ahora nosotros? ¿Acaso no hay mucha gente que hoy está llorando porque quiere volver, porque quiere regresar a lo que era antes? No te olvides que es una lección de la cual Dios nos está haciendo pasar. ¿Cuántos profetas vinieron a Israel y nunca escucharon? Qué triste. Y ahora ellos dicen, no podíamos contener el llanto al acordarnos de Jerusalén. Y sabe, dice, en las ramas de los árboles que crecen junto a esos ríos, colgábamos nuestras arpas. Qué pesar, amados. Lo que antes era un instrumento para adorar a Dios, ahora tenían que colgarlas en los árboles. Qué pesar. Y dice, los mismos soldados que nos sacaron de Israel y nos hacían trabajar arduamente, querían oírnos cantar, una burla. Querían que le cantáramos canciones de nuestra tierra. Es decir,
Les decían: hey, ustedes esclavos, ¿por qué no cantan a su Dios? Canten, pónganse alegres. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo un pueblo esclavo iba a poder cantar? Y ellos respondían: jamás cantaremos en tierra de extranjeros alabanzas de nuestro Dios. Estaban aprendiendo la lección. Hasta ahí estaban sintiendo la verdadera razón del por qué fueron llevados al cautiverio. Pero el salmo que sigue es tremendo. El Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, oiga usted, seremos como los que sueñan. ¿Por qué seremos? Porque un cautivo no tiene sueños de vida. Un cautivo no tiene perspectivas de vida para el mañana. Ellos viven un día a la vez. Pero las personas que tienen libertad pueden hacer agendas, pueden hacer planes. Y más cuando tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos la expectativa de un mejor mañana. Entonces dice: seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca, ahora sí, nuestra boca se llenará de risa. Aleluya. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Aleluya. Estaremos alegres. Y claman: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Ese era el deseo de los que estaban allá en Babilonia. Estaban esperando ese momento importante. Ahora lleguemos al cumplimiento de ese deseo. Según Esdras, el emperador Ciro dio la orden de que todos los que fueran hebreos tenían la libertad de regresar a su tierra, a Jerusalén. Entonces, leemos que aproximadamente 50,000 judíos volvieron del cautiverio a su tierra. Pero este regreso, como el primero, cuando salieron de Egipto, hermano, fue un regreso poderoso. No salieron con las manos vacías, tampoco tenían temor a las naciones. Ellos venían con una orden del imperio a reconstruir su ciudad y quedarse ahí para siempre. Dios cumplió su palabra entonces. Sus vecinos, los samaritanos, se quedaron perplejos. El Salmo 126 dice: entonces las naciones dirán grandes cosas. Y aquí está el cumplimiento. Sus vecinos se quedaron, ¿qué dice? Perplejos. Los samaritanos, de ver cómo los judíos volvían a su tierra. Después de 70 años de cautiverio, nadie, absolutamente nadie esperaba eso. Pero los pueblos vecinos se asustaron. Luego de su retorno del exilio, Israel vivió en una comunidad restaurada en su territorio. Los recién venidos, bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué, el sumo sacerdote, rápidamente iniciaron con la reconstrucción del templo. Sin embargo, pronto pararon debido a la oposición de sus vecinos samaritanos. Qué lindo, qué tremendo. Durante 12 años, escuche usted, 12 años, se detuvo la reconstrucción del templo por el desaliento, pero también porque ya ellos tenían otros intereses. Y entonces vemos ahí cómo Ageo y Zacarías entran, los profetas, y Ageo viene a decirles: cómo ustedes dicen que no es tiempo de edificar el templo del Señor cuando sus casas están artesonadas. Pronto les duró la gratitud de volver a casa. Muy pronto se olvidaron. Pronto se olvidaron de eso. Así que Ageo y Zacarías urgieron al pueblo a regresar al Señor, restaurando lo arruinado del templo. El pasaje de partida vemos que el mismo sumo sacerdote, de quien se suponía que debía estar alentando al pueblo a seguir a Dios, aquí lo vemos que está contaminado de pecado. En lugar de aprender de las experiencias negativas del exilio y retornar al culto al Dios verdadero, se convirtieron en un pueblo inmoral e indiferente. Ahora veamos por qué Josué estaba contaminado. Porque aquí no aparece, aquí solo muestra cómo están sus vestidos y cómo el ángel de Jehová viene y el Señor reprende a Satanás. Pero hay que ver por qué este hombre estaba contaminado. Vamos a leer Esdras 9,
capítulo 9 de Esdras, no lo voy a leer ahora, pero usted lo va a leer por favor en casa. Ahí nos damos cuenta que lo que era el cuerpo sacerdotal había tomado mujeres extranjeras para sí. Cuando regresaron del exilio, ellos pensaron que ya la ley de Dios ya no estaba en vigencia, y entonces empezaron a tomar mujeres vecinas, mujeres samaritanas, mujeres moabitas, para ellos. ¿Quiénes? Los sumos sacerdotes. Bendito Dios. Esdras, cuando lo supo, porque en el capítulo 9 usted va a encontrar que le vinieron a decir a Esdras: Esdras, mira, el pueblo realmente no se ha purificado, el pueblo no se quiere acercar a Dios, empezando por los sacerdotes. Ellos están tomando mujeres de pueblos paganos. Y entonces Esdras rasgó sus vestidos e hizo cilicio delante de Jehová. Y en Esdras 10, versículo 18, por favor mire lo que dice: esta es la lista de los que estaban casados con mujeres extranjeras. Y aquí viene la lista de sacerdotes, de los descendientes de Josué. ¿De quién? Aquí aparece el sumo sacerdote Josué. Sus hijos, llamados Masaías, Eliezer, Jarib, Geladías, habían tomado mujeres de otros pueblos. Pero sabe, hay más todavía. Ahora el asunto iba más lejos, porque el cuerpo sacerdotal no solamente tomaron mujeres paganas, sino que habían repudiado a sus esposas hebreas. Es decir, que sacerdotes ya casados dejaron a sus mujeres hebreas por tomar mujeres paganas. ¡Wow! Quizá porque ya las vieron ancianas y tal vez sin algún atractivo sexual. Esto es lo que se supone. Ahora, ¿cómo Jehová le respondió al cuerpo sacerdotal? Mire cómo Jehová le responde. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Dice así: porque ustedes preguntan, ¿quiénes ustedes? Los sacerdotes, ¿por qué el Señor no acepta nuestras ofrendas? Todavía se pregunta, o se preguntaban, ¿por qué el Señor no acepta nuestras ofrendas? Y él responde: porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud, pero ustedes la traicionaron. Aunque era su fiel compañera y esposa legítima, ustedes la repudiaron por traer otras mujeres paganas. Tristemente, amados, el pueblo no aprendió la dura lección del cautiverio. Pronto les pasó la gratitud, pronto les pasó el recuerdo del sufrimiento. Imposible creer cómo tan pronto un pueblo que ha sido rescatado del mismo infierno de la esclavitud, que se le dio una nueva oportunidad para empezar de cero y corregir su rumbo, la desaprovechó y en poco tiempo volvió a sus mismas andadas. La lección que hoy todos estamos viviendo. Vamos a nosotros ahora. Después de llevar casi un mes de total encierro, de escuchar de los cientos de miles de infectados allá afuera por el coronavirus, de escuchar que hay miles de personas muertas ya por esa enfermedad, del alto porcentaje de desempleo en nuestra comunidad, de lo mal que está la economía, de lo difícil que es salir a conseguir alimentos, de no poder ir a la iglesia, de no poder, hermano, compartir valioso tiempo con nuestras amistades, y peor aún, de no saber ¿cuándo va a terminar esto y cómo va a terminar? Esto realmente pinta como una lección para nosotros. Todo ha sido una escuela para todo el mundo. Creo que en la historia humana muy pocas veces, hermanos, hemos vivido con tanto encierro. Hemos visto hasta los animales salir de su hábitat y han venido a las ciudades, a las calles, a los poblados, etc. También hemos visto que los mares, los lagos, los ríos y otros lugares se ven más limpios y conservados. El clima y el medio ambiente también está más limpio. En las noticias de esta semana dijeron que la ciudad de Los Ángeles, por primera vez y por esta semana, fue la ciudad menos contaminada del mundo. ¡Wow! Para los humanos creo que ha sido difícil este proceso. ¿Cuántos habrán perdido a un ser querido? Otros quizá perdieron lo único que tenían. Otros más están atemorizados por lo que pueda venir.
Hay tantas interrogantes y pocas respuestas. ¿Cuándo va a terminar esto? Nos preguntamos. ¿Cómo será el nuevo comienzo? ¿Qué restricciones habrán? Y luego, ¿por qué Dios permitió todo esto? Y quisiera mejor llevarle a considerar de esta manera. ¿Y qué tal si nos autoevaluamos y nos preguntamos, ¿por qué nos vino todo esto? ¿Qué tan lejos de Dios estaba mi vida antes que viniera esto? ¿Cuántas veces Dios nos estuvo llamando y nunca atendimos? ¿Qué estilo de vida llevábamos antes que viniera esto? ¿Cuántas llamadas de atención y nunca obedecimos? ¿A qué velocidad estabas llevando tu vida, amado, amada? ¿Hacia dónde se encaminaba tu vida? ¿Cuánto tiempo llevabas de no hacerte esas interrogantes? ¿Cuánto tiempo el mundo estuvo escuchando el llamado de Dios y se burlaban de él? No sé con exactitud cuáles hayan sido tus respuestas a esas interrogantes, pero de lo que sí yo estoy seguro es de que a muchos el Señor los estuvo llamando, les estuvo advirtiendo de su mal camino, pero no escucharon. A otros por medio de sueños, mensajes, alabanza, les estuvo mostrando su amor, pero tristemente lo rechazaron. Otros estaban jugando con las cosas de Dios y nunca mostraron cambios en su vida. Wow. Así que hoy estamos pasando por esta lección que viene del Padre, para que por fin atendamos su voz. La pregunta es, cuando todo esto pase, ¿cómo seguiremos viviendo? Igual que antes, sin aprender la presente lección. ¿Dejaremos pasar esta oportunidad para acercarnos a Dios? No tiene sentido haber pasado por esta lección y no haber aprendido su mensaje. Amados, se espera que aprendamos la lección y que no nos pase lo mismo que a Israel, que teniendo todo para ser una nación fructífera sobre todas las naciones del mundo, dejó pasar esa oportunidad. Y todo porque no aprendió la lección que Dios le dio. Ahora, después de esta lección desaprovechada, Israel hasta hoy siguen muchos judíos errantes por todo el mundo. Ahora nos toca a nosotros saber aprovechar esta gran oportunidad en la cual el Padre nos ofrece perdonarnos y llevarnos a una relación de amor con Él. Pero para que esto suceda, debemos aprender la lección. Que el miedo no te asuste hoy, pero que no te olvides de lo que estás viviendo hoy, después de 3-4 meses. Que podamos aprender la lección. Ya basta con lo que vivimos, ya basta con lo que hemos llorado y hemos sufrido. Si hemos perdido algo, si hemos perdido un ser querido, hermanos, amigos, aprendamos la lección. ¿Cuántas veces Dios te estuvo llamando? ¿Cuántas veces Dios se paró en tu camino como aquel ángel que se paró frente al profeta Balaam y no podía identificar? Para más el animalito que iba, abrió sus ojos y vio al ángel que estaba enfrente. ¿Cuántas veces se te ha puesto enfrente a ti el ángel del Señor? ¿Cuántas veces un mensaje? ¿Cuántas veces un sueño? ¿Cuántas veces un accidente? ¿Cuántas veces tus padres te han dicho acércate a Dios y nunca tomaste en serio? ¿Sabes? Toma esto como una lección para tu vida. Oremos para que salgamos con vida de esto. Porque hace unos días vimos un pastor muy amado en Nueva York tuvo que partir por este virus. Pero Dios te está llamando. Iglesia, Dios nos está dando una lección. ¿Seguiremos igual? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser tu vida después de esto? ¿Seguirás igual de indiferente? No, señores, por favor, aprendamos la lección y digámosle, Padre, volví a nacer.
Pregúntele a aquel que acaba de superar el coronavirus cómo se siente. Pregúntele a aquel que salió de una enfermedad de cáncer, que salió del intensivo. Pregúntele cómo se siente ahora. Es de aprovechar la vida. Y es de aprovecharla con Dios en nuestro corazón. Y que a partir de ahora le podamos decir, como decía el apóstol Pablo: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Aprendamos la lección. Aprendamos la lección. ¿Sabes? Tristemente conocí un joven que tuve que ir a verlo a la cárcel, miembro de nuestra iglesia, jovencito. Y estando allí lloraba y me decía: al salir de acá, pastor, mire. Y yo decía: hijo, aprende la lección, que no te vuelva a pasar. Y sabes, salió. 2 meses duró el miedo y el temor. ¿Y sabes qué? Hoy anda peor. ¿Por qué? Porque el miedo no te va a ayudar en nada. Lo que tiene que ayudarte es aprender la lección, por favor. Si estás sufriendo hoy, si hoy estás pasando por dificultades, quiero que sepas que es una lección de tu vida que el Padre te envía. Hoy quiero orar. Quiero orar porque todos salgamos victoriosos, que ganemos el examen. Amén. Y que después de esto nuestra vida sea mejor para Dios. Nuestra vida sea mejor en el servicio. Seamos mejores cristianos, mejores servidores. ¿Le parece? Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias. Tu nombre es santo y exaltado, mi Señor, y mi vida yo pongo a tu servicio. Aquí estoy para servirte y pongo la vida de mi familia, pero también Iglesia Palabra y Poder, Iglesia Canaán, iglesias que nos están viendo, hermanos que nos están viendo, países de otros lados, de otras regiones, Señor, personas de otras regiones que nos están viendo, también yo las pongo en tus manos, y que al pasar este proceso, Padre, nuestras vidas reflejen un cambio de gratitud a ti, Señor, porque si salimos de esta, realmente te lo debemos a ti, Señor. Pero aquí están nuestras vidas y seguro que vamos a salir de esto, Señor. Vamos a pasar en victoria, pero para que seamos victoriosos toda la vida, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, un saludo para todos ustedes. La gracia y la paz del Señor. El pastor Minor desde Riverside les saluda. Muchas bendiciones.